Muchísimas gracias. Bueno, espero que te haya servido tanta información y espero que haya gente con ganas de invertir en esta hermosa provincia. Yo no le quiero llamar la Nueva California porque California ya existe, California ya tiene sus problemas. Yo quiero que se hable de Mendoza y que se hable de Luján de Cuyo y todos los departamentos de Mendoza. También quiero que hablemos del porro, un poco, del uso recreativo, como le dicen algunos, uso terapéutico. Para mí es todo lo mismo, viene todo de la misma planta. A mí me hace tan bien fumar como tomar aceite, lo uso para relajarme, lo uso para hacer todas las tareas que tengo que hacer con mis hijos. Ellos me ayudan a cultivar. Yo con las plantas de cannabis logré que mis hijos se interesaran por la naturaleza. Ellos ponen manos a la tierra, me preguntan por las semillas, ahora me preguntan por semillas de muchos frutos, me preguntan por árboles cuando paseamos, cuando dibujan cualquier florcita y de repente a veces dibujan un cogollo. Tenemos plantas en casa, reconocen las plantas cuando están en lo de mis amigos que son cultivadores legales. Tenemos totalmente normalizada la conversación a pesar de que son chiquitos. Es algo que hablo con muchas madres y es un tema que hace poco también salió en algunos medios como algo contradictorio o lo que sea. Yo creo que todo lo contrario hay que naturalizarlo, porque como dijo recién el doctor y varias personas, yo creo que con un uso responsable, sin el prejuicio y con la intención con que se haga todo, para mí es lo más válido. Y por eso no quería dejar afuera un tema que hoy está en todos lados. Hemos traído plantas de cannabis para que puedan tocar, hemos tratado de acercarle todo, pero ¿cómo no hablar del faso? ¿Cómo no hablar del porro? ¿Cómo no hablar de la marihuana cuando se fuma? Si lo hacemos un montón de personas que estamos atrás empujando para que salgan leyes, somos los que salimos a la calle a marchar todos los años, somos los que nos organizamos para poder darle información a gente joven que se acerca, que quiere hacer bien las cosas, a sus madres, a sus abuelas. Somos toda la misma comunidad, no somos unos... No sé qué, nos han dicho tantas cosas, pero somos personas que queremos estar bien, somos personas que queremos tener una buena vida, queremos pasarla bien. Y hace poco escuché una charla muy interesante que decía, estamos hablando todo el tiempo de ayudar a la gente que se siente mal para que se sienta bien. ¿Qué pasa con la gente que se siente bien y se quiere seguir sintiendo bien? Yo me siento una afortunada y una privilegiada porque cuento de salud. Y así todo quiero seguir sintiéndome bien. No quiero quedar afuera porque me quiero fumar un porro y sentirme mejor. Todo lo contrario. A mí lo peor que me ha hecho el porro es darme mucho hambre. Cancelar salidas porque preferí dormir, quedarme leyendo, viendo películas. No hay violencia atrás de todo esto. No es la puerta a ninguna droga, para nada. Gente que estudia les puede contar de que con algunas terapias de cannabis se puede ayudar a salir de ciertas adicciones. Así que quiero invitar al doctor Méndez Garrido, que sabe mucho y es médico. Quiero invitar a la abogada Nadia Pozziatlo, si es tan amable, de subir al escenario. Y también me gustaría invitar a Mosley, si es que está por ahí, que fue uno de los fundadores. Primero es un amigo, colega, viajó de Buenos Aires, pero además él es una de las personas que fundó Mamá Cultiva Argentina. Gracias, Mori. Gracias a vos. Sentate, ponete cómodo. ¿Acá? Donde quieras. ¿Por qué este equipo? Usuarios, médicos, abogadas. Un tema que quiero que charlemos, debatamos. Después, si estamos bien de tiempo, pasamos el micrófono, pero te voy a pasar el micrófono para presentarte. Ahora te traigo agüita para que nos presentemos de nuevo, porque hay gente que se está conectando recién ahora, online. Así que vamos a hablar del faso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas.
antes que nada quiero agradecerle a Pilar porque la verdad que en este recorrido que llevamos tantos años en un camino que nunca, no siempre fue hermoso y satisfactorio, encontrarnos ahora en esta etapa que yo llamo siempre el diario del lunes porque nos encuentra con un marco de aceptación que no existía hace unos años y que un reconocimiento también que está muy bueno y bueno, Pilar siempre fue para adelante, se encargó de unir muchas voluntades y logró este evento que está buenísimo, así que muchas gracias Pilar por haberme invitado y a Bruno que me recibió en su casa como un amigo de toda la vida. ¿Y qué más quieres que diga? A mí me gustaría contarle a la gente que las personas que hemos organizado esto, varias por lo menos, somos usuarios de cannabis recreativo, como le dicen en todos lados, y a mí me gustaría contar alguna experiencia quizás que hayamos tenido como usuarios, que ya no tenemos más, cualquier tipo de cosas que le pueda interesar a la gente que por ahí nos está mirando asombrada en este momento, pensando que era solamente cuestiones tan medicinales. ¿Quieren contar algo? ¿Podemos debatir? ¿Hay algo que la doctora quiera decir o el doctor? Bueno, yo lamento decepcionarlos, nunca fumé, una vez sola me dieron sin saber un brownie loco que no me hizo nada. En realidad yo soy el malo de esta película y pedí hablar al final porque yo soy toxicólogo. Entonces, le paso para que hablen de esos efectos que dice Pilar. Bueno, no, yo la primera experiencia que tuve fue allá en el 2016 cuando defendí a un cultivador, a Eric Sepúlveda, y también quizás desde la abogacía, nosotros en la facultad y sobre todo de Córdoba, que es bastante dura, una provincia complicada, para quienes conocen, y bueno, allá criminalizan mucho a las personas, no solo por tener 2 o 3 plantas, sino también por, bueno, cómo hace la policía o las fuerzas de seguridad por lo general en todas las provincias de la República Argentina, ¿no? Por portación de rostro. En el caso de Eric, era un chico que tenía rastas, bastante él se autodenomina hippie, y bueno, y sabemos que las fuerzas de seguridad por lo general van a determinados grupos de personas, que en realidad son las personas que hoy llenan las cárceles de nuestro país, ¿no? En realidad cuando me contacté con Eric, yo venía de una facultad de Derecho bastante rígida, bastante complicada, mi familia nada que ver con el tema cannabis, y la verdad que me empecé a conectar de una forma, yo veía la forma de que estos chicos, Eric y Nico, que fueron injustamente detenidos 3 meses, cómo me hablaban de la planta, y realmente en ningún momento se me cruzó, y miren que trabajo con un montón de delitos, y la verdad que en ningún momento se me cruzó por la cabeza que estas personas podían tener algo de delincuente o de narcotraficantes, como así lo denomina la ley. La verdad que ese fue el primer acercamiento que tuve, y desde ahí empecé a pensarlo desde el fallo Arriola, seguramente lo conocen, que es el fallo que declara la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo, y me parece que hago mío también los fundamentos y los que todos los militantes y las militantes vamos para adelante, que es la autonomía de la voluntad, o sea, nosotros podemos decidir qué hacer con nuestro propio cuerpo, ¿no? Ya desde ahí en adelante, y todas las libertades individuales que esto implica, y también un poco el tema del derecho a la privacidad, ¿no? Porque si nosotros estamos fumando un porro en nuestra casa sin ofender derechos de terceros, ¿por qué va a venir la policía de pronto, ¿no? Y nos va a detener o nos va a criminalizar, etcétera, ¿no? Entonces fue a partir de ese momento de 2016 que yo me metí de lleno, y un poco lo que hablamos ahí con los compañeros abogadas y abogadas de la Cámara, que me dijeron algo muy bueno, que esta cuestión, ¿no?, de cómo la gente por ahí piensa en el tema del cannabis medicinal, sobre todo las personas que aún no pudieron o no tuvieron la posibilidad de tener una planta o conectarse con la planta, porque más allá de lo medicinal, como decía Pilar, la planta es una sola, independientemente del uso que le demos. Muchas de las personas que hoy están con el tema, no, yo solamente medicinal, sepan que muchas de esas personas están consumiendo THC, que es el contenido, el cannabinoide que tiene el porro, que la otra persona lo está fumando. Entonces estamos hablando de un uso terapéutico, no solo recreativo, no solo medicinal. Te hace bien y listo, en cualquiera de sus formas. Así que me parece, y un poco lo que queríamos mostrar es esta sensibilidad, como estuvo Pablo en Mamá Cultiva,
muchos años, las compañeras ahí luchando, y desde diferentes ambientes, ¿no? Desde el lado medicinal, desde el lado legal. Sepan que hay gente que, no sé, tenemos otra idea y está bueno empezar a abrir este debate, ¿no? Porque ya el presidente lo mencionó hace poquito y creo que Argentina no puede salirse de este garantismo con el que venimos trabajando a partir de la ley de cannabis medicinal. Así que, bueno, un poco ese fue el inicio que tuve yo. Acá está. Bueno, sí, yo estoy en la misma. Yo no hablo de recreativo. A mí la palabra recreativo me hace mal al tímpano. Pero bueno, también entiendo que hay humanos que no son yo y que piensan distinto. Pero bueno, lo que yo quiero, lo que trato de hacer es un poco como de unificar todo. Lo mismo que vimos hablando, es la misma planta. Y como decía nuestra compañera Nadia, hay muchas injusticias atrás de un usuario que no quiere hacerle daño a nadie, solamente pasarla bien o descansar o sacar algún dolor o lo que sea. No sé, ¿vos qué opinás? Vos contanos un poquito. ¿Usted fuma, señor? Yo fumo desde los 15 años. Y creo que lo mejor que tiene el cannabis es que el uso problemático, digamos, del cannabis no tiene consecuencias graves, y acá es un hermoso ejemplo, porque no solamente hago un uso intensivo, digamos, sino que prolongado en el tiempo, y básicamente no me impide realizar ninguna de las actividades que llevo adelante. Es una planta muy generosa en ese sentido, pero sí es verdad que para llegar a este punto y a esta, digamos, solidez que podemos tener ahora a la hora de decirlo, tuvimos que pasar por un montón de tiempo donde el estigma pesaba de otra manera, donde nos señalaban de otra forma, donde cultivar, aparte quienes estamos involucrados con la planta de alguna manera desde muchos años y toda la vida, somos testarudos en eso porque hemos ido contra la corriente en todos esos años y hemos luchado contra todo ese prejuicio que estaba dando vueltas, que aún hoy uno creería que no tanto, pero sigue empezando y sigue todavía siendo una cuestión, no sé, vine en avión y cumplí con mi deber de informar del ReproCan cuando estaba por pasar y a alguno de las fuerzas de seguridad le pareció que estaba mal, a otro le pareció que estaba bárbaro, cuando me quisieron empezar a revisar había una cola de gente que se empezaba a poner nerviosa porque le demoraba el vuelo, o sea, no es que estaba todo bien, sino que todavía hay que seguir generando este tipo de episodios para que de a poco se vayan enterando que bueno, que estamos acá, que estamos legitimados hoy por una ley y que bueno, que es un poquito la conclusión de muchos años de militancia que, como contaba Nadia, involucró muchas pérdidas en el camino, mucha gente que ha perdido la libertad por pequeños periodos, por muchos periodos, que arruinó su vida porque salir de esa situación después no es nada sencillo, hay gente que murió en el camino como Brenda, que ahora me la estoy acordando y que bueno, que no pudo, digamos, con tanto tironeo que tenía en Córdoba y bueno, y hoy estamos en esta situación que parece que es hermosa, pero no fue sin sacrificio, así que bueno, qué sé yo, insisto, por suerte la planta se encarga de que siempre quedemos parados y siempre estemos pudiendo relacionarnos y conociendo gente y sigamos adelante. Simplemente tenemos que seguir este camino que estamos recorriendo, dejarnos llevar por la misma corriente sin desesperarnos mucho y todo va a salir bien porque ya está todo dado para que el futuro nos incluya con nuestra querida y adorada planta. Yo quiero meter un bocadito porque yo quiero contarles que este debate fue idea del doctor. Porque yo soy el malo de la película. El doctor que no fuma, el doctor que habla del uso del cannabis que conviene hacerlo a partir de los 25 años, el doctor que me acompaña en las conferencias desde hace ya muchos años, sé muy bien su postura. Y yo no tenía pensado hacer este debate, pero me dijo a raíz de algo que pasó en la televisión, que estigmatizó el uso de la marihuana recreativa en las villas, se dijo una cosa espantosa, totalmente desubicada, y eso lastima mucho. Hay personas que nacimos con privilegios, hay personas que se están rebuscando en la vida para pasarla mejor, y un usuario de marihuana es la misma en cualquier lugar y rincón del mundo. Somos absolutamente todos iguales. Después, lo que hagamos con nuestra vida y nuestras decisiones es otra. No importa dónde vivimos.
Así que me parece como importante, me pongo seria en esto porque la verdad que si hay algo que no me gusta es la discriminación, ni hablar del prejuicio y voy a defender a esta planta hasta la muerte. Así que yo le doy la palabra al doctor. Bueno, acá hay varias cosas que aclarar. La marihuana, el THC, es una sustancia con consumo, puede tener consumo problemático, pero no es la sustancia la del consumo problemático, sino que es el paciente, o sea, la persona. Tiene que haber una persona atrás para tener consumo problemático. Él dijo una cosa muy importante: yo consumo el cannabis diariamente, etcétera, etcétera, pero nunca he dejado de hacer mis cosas. Entonces no está dentro de lo que es el marco médico de decir que tiene un problema con un consumo problemático de sustancia. Que Pilar haya dicho, yo consumo, entonces estoy más relajada y prefiero quedarme en mi casa en vez de ir a una fiesta, no es un consumo problemático de sustancia. Entonces, para que una sustancia tenga un consumo problemático, tiene que tener atrás una persona que esa es la que tiene el problema con el consumo de sustancia. ¿Cuántos de ustedes consumen alcohol y no son alcohólicos? ¿Cuántos de ustedes han tenido que usar algún opioide con uso médico y no son consumidores problemáticos de opioides? Entonces, primer punto, que la sustancia no es la culpable. Hay un montón de sustancias que tienen la precondición de hacer que se pueda tener un consumo problemático, pero base es la personalidad de esa persona. Sin la personalidad no hay. Hay sustancias que son más problemáticas que otras, sí. Una heroína inyectable es muy complicada, etcétera, pero alguna vez hemos tenido un caso en el hospital de un señor de 73 años que vino porque tuvo una arritmia por consumo de cocaína. Y yo les digo esto y el hombre me dice, pero ¿cómo si yo hace 30 años que consumo todos los sábados un par de líneas de cocaína y es la primera vez que me pasa? Y ese hombre no estaba dentro de lo que es un consumo problemático y estaba usando una droga mucho más dura, mucho más pesada. Pero él la controlaba, él solamente era los sábados y si tenía una reunión familiar no, si se iba de vacaciones no, entonces no tenía un consumo problemático, tenía su vida normal. Lo hacía en una forma recreativa, espiritual, entonces eso como ejemplo de lo que es. Y yo a lo que quería llegar es que lo escuché, ahora Soriano creo que es el Fernando Soriano, el de C5N, que me hizo ver una cosa. La marihuana sí, antiguamente se le decía que era la droga portero a otras drogas, y era porque era tan estigmatizada y prohibida, y muchas veces era el lapso entre romper la legalidad y internamente, psicológicamente, estoy consumiendo algo prohibido o no. Hoy en día la droga portero es el alcohol. Chicos de 11 y 9 años llegan al Hospital Fernández intoxicados por alcohol. Y cuando esos chicos y esos jóvenes están intoxicados con alcohol, ahí se les acerca el dealer en la fiesta electrónica y le ofrece la otra droga dura. Y bajo ese efecto que genera de inhibición de las inhibiciones, entonces se agarra una droga dura. Entonces la droga portero para nosotros hoy es el alcohol. Pero el cannabis sí, como dijo Soriano, es, con toda esta estigmatización, una vía de entrada a otras drogas, porque el que no la cultiva la va a comprar con un dealer. Y un día el dealer puede decir, mira, no tengo, pero tengo esta otra droga que te va a pegar muy bien. Entonces, creo que el problema
está en que seguimos estigmatizando algo que tiene ciertas condiciones de problemática de sustancia, pero vuelvo a insistir, ¿cuántos de ustedes toman alcohol y no son alcohólicos y no tienen problema con la sustancia? Y el alcohol produce muchas más muertes, tiene una dosis tóxica que no tiene el cannabis, y muchas veces el gran problema es que salen a conducir con alcohol en la sangre, disminuyen sus reflejos y eso mata a mucha más gente y mata gente inocente que no era la que estaba alcoholizada. Entonces, nosotros tendremos que seguimos gastando plata en perseguir a un muchacho que cultiva 3 plantitas, 4 plantitas para su consumo. Por suerte ya no corremos a la mamá que cultiva para su hijo, ¿sí? Entonces, lo que nos tenemos que pensar es cuánta plata gastamos en eso. Mi primera aproximación, independientemente de la facultad, con la policía y el cannabis, fue que una noche saliendo después de dar clase a las 9:30 de la noche, cruzando la plaza de enfrente de la facultad, me apuntó un policía con un arma, porque yo iba escuchando música, y me dice, alto, documentos. Le mostré los documentos, me incautó el DNI, porque había 2 chicos en la plaza, 2 jóvenes, uno que tenía unos cogollos y otro que tenía papel para hacerlo. Yo lo primero que le dije al policía, primero que no crean la policía, no me llevo bien con la policía bajo ningún aspecto, y segundo, que le digo, ¿por qué no vienen acá a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, que salen los chicos del secundario, compran en los kiosquitos vino de cajita y están todos en pedo? Y eso sí es dañino para un joven. Entonces, lo que tenemos, después tuve que ir a la Delegación Central de Policía a firmar la declaración, que por supuesto estaba todo en contra de lo que yo les decía, pero bueno, la cuestión es que no podemos estigmatizar algo que no tiene sí, digamos, el potencial de consumo problemático, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Es un solo grupito chiquito que llega al síndrome amotivacional que existe, pero tiene que ver con la personalidad de la persona y no con la sustancia. Bueno. Entonces tendríamos que liberar, ¿sí?, ese consumo. Así nos libera a nosotros los médicos también del famoso ReproCan, donde en el ReproCan yo no firmo ninguno, porque la mayoría viene porque me viene a decir que le quiere cultivar a la abuela y le quiere dar THC a la abuela porque tiene arritmias. Y yo le voy a decir una planta y yo no sé qué planta tiene que cultivar. Entonces, el doctor no está muy de acuerdo con ReproCan. Con el ReproCan no, yo estoy de acuerdo en que el ReproCan nos sirva a los médicos para diagnosticar pacientes que necesitan y que el Estado, la obra social o la prepaga les cubra el tratamiento a esos pacientes. Sí. El ReproCan, el cultivo personal para el uso recreativo, que no le gusta que yo le diga a Pilar, tiene que ser libre, porque no es un problema eso. Estados Unidos es el país que gasta más plata en lucha con el narcotráfico. Ese tema quería tocar con Nadia. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Gastamos cantidades de policía para agarrar un pibe que cultiva 5 plantitas en su casa, entra en toda una maraña judicial, se gasta plata y tiempo cuando tienen que buscar a los narcotraficantes, a mí me gustaría no al cultivador. A Nadia, más o menos, vos debes saber, ¿cuánta gente crees que hay? No sé si es preguntarte a nivel nacional, puede ser a nivel provincial en Córdoba, puntualmente porque ella es de Córdoba, pero ¿cómo es el porcentaje de cuánta gente está ocupando espacio y dinero, digamos, en las cárceles de manera injusta,
para nosotros, que Ese número sería te lo por tengo, tener sí. porro, por estar en la plaza fumando porro, por estas cuestiones que venimos charlando. ¿Hay alguna especie como de, sabemos? Sí, o sea, justo lo vi porque ayer tuve la entrevista con Andy Chango y ese Andy número lo Chango, tengo, ojalá sí. estés viendo esto, te amo. Sí, se apoya ahí al grupo de Libertades por Cannabis, un genio. Justo estábamos hablando de un tema muy especial que era economía clasista en la persecución del delito. Para. ¿Cómo? Para. Economía clasista Economía clasista. en la persecución de los delitos. En la ¿Por qué? persecución de los A ver, delitos. vamos a deconstruir un poquito. Primero en principal, la cantidad, o sea, tenemos un sistema, el SNEP, que es el sistema de estadísticas de ejecución de la pena, es un sistema a nivel nacional que mide qué cantidad de presos y presas hay en la República Argentina. A su vez, este SNEP divide por cada provincia y por determinados delitos, ¿no? O sea, en toda la República Argentina tenemos alrededor de 15.000 presos y presas por causas relacionadas a las sustancias consideradas hoy ilegales, como lo es el cannabis. O sea, fíjense, estoy hablando de 15.000 personas. En Buenos Aires solo tenemos 5.000 y pico, y en Córdoba 3.000 y pico, que es la segunda provincia que le sigue, ¿no? O sea, fíjense, o sea, es una barbaridad. A su vez también tenemos esta cuestión que, bueno, en Córdoba hay 1.400 presos y presas por tema, en general, justicia provincial y federal, ¿no? Pero fíjense, es una locura. O sea, en el presente toda esa gente ya está ocupando espacio en las celdas. En las celdas exactamente, y además no es nada de eso, el 60% de la población penal está, digamos, sin prisión preventiva, perdón, con prisión preventiva, ¿qué significa? Que legalmente todavía son inocentes porque no fueron a juicio y están declaradas culpables. O sea, tenemos el 60% de las plazas con personas que legalmente son inocentes, así de divina es la justicia, ¿no? Y además otra cosa que me parece re importante saberla, es que por cada preso y presa se le destina un presupuesto al servicio penitenciario de 50.000 pesos por mes. Eso hasta el año pasado, porque mide, acuérdense, un año para atrás el SNAP. Se gasta 50.000 pesos por mes por cada persona. Exacto. Que esté en la cárcel por fumarse un porro en la plaza. En realidad, por todos los delitos, ¿no? Pero vos calculás que 15.000 tenemos ocupadas personas. Por cualquier delito, 50.000. Exactamente. 50.000 pesos mensuales. Una cuota alimentaria. Una cuota, bueno, sí, con suerte, ¿no? Con suerte, depende del recibo con del padre suerte. o madre. Pero bueno, a partir de ahí me parece re importante y por qué un poco de construir este tema que habíamos tocado con Andy, porque un poco en el discurso de los políticos y políticas aparece esta cosa de que el pibe o la piba que se fuma un porro en Palermo, de pronto está todo bien con su consumo. Ahora un pibe de un barrio popular ya es un delincuente, un narcotraficante y seguro que comete otro delito violento. O sea, hay una relación directa entre su economía, su clase social, ¿no?, con el consumo. No pasa eso con las personas, como dice Pili, privilegiadas, lo cual está violando claramente el artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad ante la ley. Todos, todas y todas somos iguales ante la ley, ¿no? Todos tenemos derecho a fumar, el que vive en Palermo y el que vive en la villa, ¿no? O sea, y saquemos este concepto de villa porque la gente que vive en barrios populares, ellos mismos te dicen vivo en la villa, ¿no? Porque cuando alguien habla de la villa es como que, ¿qué estás diciendo? No romanticemos la pobreza. Viven en la villa, viven en condiciones totalmente inhumanas, totalmente, ¿no? Entonces, fíjense, si a eso le sumamos, ¿qué pasa en materia de cannabis? La persona entra detenida y entra con una pena remil alta porque todos quedan imputados con delito de tenencia para comercialización. 4 a 15 años, ¿está? Después vas condenado, tenés que pasar 2 años y 8 meses y ahí a partir del año 2017 para atrás, todos podían salir en libertad con la libertad condicional. En el año 2017 la ministra Bullrich cambia la ley de ejecución penal, el artículo 56 bis, y dice, las personas que están por narcotráfico, sin distinguir narcomenudeo, si sos provincial o sos federal, no van a gozar de la libertad condicional. O sea, tiene que cumplir la condena derecho, los 4 añitos que te dan. Y por último, que ahí no termina, la ley de narcotráfico habla de 35 IUs, o sea, hoy una persona está pagando
una multa superior a los 200, 300 mil pesos, bien, por caer por un delito de narcotráfico. Estamos hablando de una gente de la villa. ¿De dónde van a sacar ese dinero? O sea, fíjense que el que entra por narcotráfico realmente que legalmente está para atrás, ¿no? O sea... Inclusive desde el activismo mismo es un activismo totalmente distinto al que podamos realizar, en mi caso, heterosexual blanco de Ciudad de Buenos Aires, que el que puede hacer, y de hecho, para poder pensar en un ejemplo bastante gráfico, cuando vamos a las marchas, en la marcha de mayo, una marcha que hoy en día convoca 150.000 personas fuera de la pandemia, o sea, muy masiva, pero sin embargo yo salgo de mi casa, que queda 10, 15 cuadras, voy caminando, hasta me puedo fumar un porro, porque en esos barrios se puede, lo dijo la candidata, y sin embargo los chicos que también militando la misma causa vienen en tren desde el conurbano y vienen ya exhibiéndose porque vienen en un día de lucha, de militancia, se comen las requisas, se comen que los bajen del tren, que no nos dejen seguir adelante, entonces también es desde ese lado el estigma pesa 10.000 veces más, o sea, por todos lados. Lo mismo pasa con las mujeres. Aparte de todo eso, ser mujer. Otro tema. Bueno, pero yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy a favor de la legalización, pero hay que tener ciertas cosas. No sé si estuvieron cuando hablé de los ratones, de los jóvenes y de los adultos. Entonces, les cuento brevemente qué pasó en Canadá. Canadá permitió el uso medicinal. Tenían los cogollos y los aceites de 5 cogollos. Uno de CBD casi puro, uno de THC casi puro y después unas intermedias. Entonces los pacientes usaban los aceites y vaporizaban cuando tenían un pico. Perfecto, pero después el problema es que llega un momento que deja de hacer efecto y tienen que cambiar de especie, de cepa. Entonces empezaban a necesitar cada vez más cepas. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Y vamos a legalizarlo. Y ahí empezó el cultivo y el uso recreativo. Entonces, empezaron a discutir si lo vamos a legalizar hasta qué edad. Y entonces, la idea médica, y ahí me van a querer matar, es hasta los 25 años, porque hasta los 25 años nuestro cerebro se termina de formar con la neuroplasticidad. Entonces, si yo estoy consumiendo, estoy inhibiendo ciertas nuevas, no tanto las nuevas, sino que después de cierta edad se empiezan a sacar las conexiones que no sirven en el cerebro y entonces eso nos da una mejor funcionalidad. Eso todo se llama neuroplasticidad. Entonces, nosotros sabemos que el cerebro es hasta los 25 y entonces los usuarios decían no, pero eso tiene que ser a los 18 y terminaron pactando a los 21. Yo meto bocadito el tema de las edades porque alcohol a partir de qué edad se puede beber mientras... ese es un 18. problema. Nosotros también quisiéramos que el alcohol Claro. y las drogas, inclusive médicas, que tienen psicoactividad, porque no es solamente esto, sino hay gente que usa benzodiazepinas, hay chicos que son medicados con benzodiazepinas cuando podrían tomar una tintura madre pasionaria y tilo o tomar CBD sin la psicoactividad que tiene una benzodiazepina, ¿sí? Y entonces todo eso afecta, todo lo que tenga psicoactividad afecta a esa neuroplasticidad, ¿sí? Nosotros solamente ante ciertas circunstancias se debe usar sustancias psicoactivas en un chico. No es gratis. Tratar una hiperactividad como se trató con Ritalina, después llegó a la conclusión que después todos esos jóvenes que fueron tratados así eran más propensos al consumo de drogas duras. Pero yo sí puedo tratar un chico con la tintura de madre de pasionaria y tilo o con CBD para cambiarle la ansiedad y no la benzodiazepina. Totalmente. Entonces hay que saber qué es lo que queremos, pero con la restricción.
y si fuman cannabis, no manejen porque también les va a disminuir el reflejo, exactamente como el alcohol. Por eso algunos, y desde la cátedra hace años que estamos luchando, por alcohol cero a manejar, así no hay más discusiones. Yo me tomé media copita, me tomé 2, me tomé... Sí, Sí, todo el sí, día. está entendido. Le vamos a hacer caso al doctor. Bueno, no sé si quieren meter más bocados. Yo lo que quería era un poco hablar de esto. Sí, me gustaría hacer una recomendación a la gente que todavía no está quizás muy familiarizada con el porro y con todo esto, que por ahí tienen hijos, hijas, jóvenes, por todo esto lo que hablaba el doctor, que están preocupados quizás. Mi consejo y humilde consejo es: hablen en sus casas. Yo creo que una vez que se habla y se toca el tema, con la comunicación, con la paciencia, con la empatía, creo que se pueden llegar a comprender cualquier tipo de ¿cómo se puede decir? Un planteo, algo que se tenga que hablar en las familias, que si hay alguien que esté preocupado por este tema, creo que lo mejor es hablarlo. No dejarlo ahí en el tabú, porque eso es lo que lo convierte en un monstruo. Y esto no es un monstruo, es una planta. Así que creo que lo mejor para esos casos puntualmente es hablarlo en familia y también con profesionales, con amigos y justamente como exteriorizarlo, no dejárselo para adentro y con miedos, sino tratar de comunicarlo y sacar información. También hay muy buena información online. Leamos, de esa manera yo creo que es parte como de la educación, de la formación. Creo que ese es el camino, digamos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo creo que por suerte, después de tanto tiempo, por lo menos ahora nuestros hijos y hijas vienen ya con una información que nosotros no teníamos en aquel momento, así que me parece que es un buen momento. Ya no tienen esa necesidad de hacer cagadas que teníamos en los 80 y los 90. Y me parece que tratándose de la marihuana, una sustancia del nivel de seguridad que tiene, digamos, y yo pensaba recién mientras Pilar decía esto, que hoy yo me animo a decir esto, porque bueno, después de haber aprendido mucho en el camino y haberle dado aceites a bebés muy chiquitos, en terapias intensivas, en situaciones muy, muy delicadas, sabiendo que no había ningún riesgo, digamos, ninguna posibilidad de que empeorara el cuadro, sino todo lo contrario, que por lo general terminaba pasando, desobedeciendo al médico y desobedeciendo a enfermeras y protocolos, que las madres le dieran aceite a pibes que estaban en estatus permanente para sacarlos, aún cuando los médicos indicaban lo contrario. Eso nos permite hoy poder ver a la marihuana de otra manera y saber que, bueno, que es una planta que solo tiene para darnos cosas positivas en la vida. O sea, todos sus efectos secundarios devastadores son devastadores. Risa, hambre, sueño y un par de cosas más. Y amistad, así mucha amistad. Creo que es el momento, como dijo Pilar, de poder charlarlo, de acompañar esos procesos. Nuestros hijos y hijas van a tener inquietudes y lo mejor que nos puede pasar es que cuando encaren esas inquietudes, la encaren con la mejor información posible. Yo quiero decir algo también, que no solamente con nuestros hijos y nuestras hijas, hablen con los abuelos y las abuelas, que tienen más miedo, porque son ellos los que crecieron con estas mentiras de prensa, básicamente. Por lo tanto, también saquen el tema con los abuelos, las abuelas, o gente grande que tengan a familia o amigos, porque yo creo que ellos sí no saben, digamos. Yo desde Con Cannabis también recibo muchas consultas de personas grandes que no tienen idea cómo arrancar, porque escucharon que el cannabis a la prima de la amiga le hizo bien, pero ¿cómo? Yo creo que, bueno, también nos podemos ayudar a esas personas grandes acercándolas de manera responsable con la mejor información que tengamos a mano, o derivándolas a profesionales que ya estén capacitados. Así que sí. Es increíble cómo el cannabis le cambia a algunos ultra represores en un montón de cosas, no lo digo en el sentido de las torturas y todo, pero siempre han sido reprimidos gente mayor, y cuando por un problema de dolor empiezan a usar cannabis, dicen, pero no estoy volado, doctor. No me hizo eso que usted me... yo le dije que eso no quería que le pase. Yo le quiero mejorar el dolor y que pueda vivir mejor. Y no saben, tengo pacientes
tengo más de 10, 15 pacientes ahora en tratamiento entre los 90 y los 98 años. Por supuesto no pueden usar THC, pero les cambió la vida el uso del CBD para poder andar mucho mejor. ¿Por qué no pueden usar THC? Porque tienen problemas, no, porque la mayoría a esa edad ya tiene problemas cardiológicos y el THC produce un poco de arritmia y en ellos los puede afectar más. Pero la mayoría están medicados ya para esas cuestiones. No, cardíacas. para las arritmias sí es una contraindicación absoluta, no la presión arterial. Bueno, no la presión arterial. Igual, por suerte el cannabis nos permite ser amplios en cuanto por a los eso, criterios. tiene un montón de cosas y justamente eso es lo que tiene de bueno. Si el paciente no tiene ese problema, uno puede, si el CBD no funcionó, si yo le doy un poco más de CBD, le pongo un poquito de THC y funciona, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una proporción un poquito mayor del CBD por esa modulación alostérica Claro, negativa. eso está bueno explicar. Por Entonces, ahí no es THC, sino... Sí, pero normalmente con las personas mayores uno debería empezar con el CBD y después probar. Si el CBD no funcionó, le ponemos un poquito de THC y ahí muchas veces sí engancha. Bueno, ahí vamos aclarando dudas. Bueno, para que sepan, los aceites, como explicaron más temprano, hay aceites que tienen contenido de CBD puro, aislado, pero también hay aceites que tienen un poquitito de THC y mucho CBD, un poco más de THC y mucho CBD, y THC y CBD en las mismas proporciones. Por lo tanto, tanta generosidad que venimos hablando, hay un espectro muy grande para poder elegir, siempre y cuando sepamos de dónde conseguimos el aceite, tratemos de que esté etiquetado, que venga con un prospecto, así que bueno, es como la parte, digamos, que está a nuestro alcance, existe, hay que saber encontrarlo, por todas estas cuestiones grises que hay en la legalidad, a veces a uno le cuesta dar con un buen aceite, pero justamente conversando, que es esto que vengo diciendo y hablando, creo que se va a poder llegar a unos buenos productos. De cualquier tipo. Y también depende de lo que ustedes quieran para la patología que sea, porque el trastorno de estrés postraumático, el CBD no sirve de nada, el THC es el que sirve, sí, porque el THC tiene un efecto de supresión de la memoria inmediata, entonces eso es lo que los va a ayudar a esos pacientes que tienen esa vivencia terrible de que no pueden dormir, no pueden esto porque tienen esa vivencia constantemente. Entonces, en algunos casos el THC es importante, en otros la combinación de ambos, por ejemplo en el Parkinson, porque el THC tiene mejor efectividad en los movimientos, ¿sí? Y el CBD tiene la de relajación que le saca la espasticidad. Entonces uno combina las cosas y ahí va viendo qué juego le conviene más a un paciente que a otro. O sea, no es que yo estoy diciendo el THC no. El THC es un medicamento y es ridículo que solamente hablemos de CBD. Es el cannabinoide estrella, claramente. Yo iba a decir algo, pero me olvidé. No, era un chiste. Pero no, volviendo a lo del uso recreativo y medicinal, digamos, como diferencia, sobre todo pensando que no solamente quienes fumamos somos los usuarios recreativos, por ponerle esa palabra, a mí me gusta la de terapéutico porque define un poquito todo, digamos, cuando sabemos que si usamos la marihuana para cuestiones así sociales, donde la risa se va a poner más fácil y más a disposición, claramente estamos hablando de salud, así que podríamos decir que también sería medicinal o terapéutico. Pero sí me hace acordar, porque no solamente entramos los que fumamos en esa lógica, sino que también hay adultos mayores que empezaron a tomar por algún dolor de rodilla, y este es un caso muy puntual que nos pasó, que bueno, una abuelita que empezó a tomar por una operación de rodilla, entonces estuvo los 2 meses posteriores tomando, y cuando ya estuvo recuperada me preguntó muy inocentemente si no las puedo seguir tomando, la gotita, porque la verdad que me siento mucho mejor de ánimo y ya mi marido no me molesta tanto. Entonces, claramente, no sé cuál es el límite y quién va a decir hasta dónde estamos hablando de un tipo de consumo particular, ¿no? Sí,
Sí, y un poco trayendo esto que la ley, bueno, el problema acá de todo es la maldita ley, se dan cuenta, ¿no? Ese es el problema. Pero el tema también que la ley a veces está hecha a propósito de una manera, nada se deja librado al azar, ¿no? Y menos en materia legal, que son personas tan calculadoras. Yo creo que la ley debería tener sí o sí algunos lineamientos como para determinar que de tal cantidad a tal cantidad es consumo personal, de tal cantidad a tal cantidad es tenencia simple, y cuáles son en definitiva los que forman la tenencia con fines de comercialización, porque a mí me ha pasado tener gente, a ver, ¿qué les dije yo? Que por el fallo Arriola las personas que consumen no quedan imputadas, ¿no? Como mucho van 2 segundos, te averiguan hasta que se asesoran las fuerzas de seguridad que ese delito hoy es considerado inconstitucional. Bueno, listo, te fichan, obviamente la causa queda en nada porque es inconstitucional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te toca un fiscal no garantista, por decir fascista, o que no tiene ningún tipo de vínculo, o un juez o jueza con la sustancia que sea, ¿no? Pero ahora estamos hablando del cannabis en particular. ¿Qué pasa si de pronto a esa persona 5 plantas le parece mucho? Ya no te lo va a dejar imputado o imputada la persona por tenencia para consumo, no vas a zafar del delito, no vas a zafar de los antecedentes, sino que quedas con una tenencia simple que por ahí con suerte podés hacer unos trabajos comunitarios y toda la historia. Entonces, ¿cómo vamos a dejar librado al árbitro judicial la cantidad? Es una locura, esos vacíos legales no se interpretan como lo dice la ley, siempre en caso de duda a favor del reo, porque así lo dice la ley, reo, esa es la palabra, así que, o sea, reo o rea, porque, bueno, ni siquiera es inclusivo, reo. Entonces no lo deja, no va a favor, digamos, de la duda, no, siempre al revés, vos sos culpable y después vos demostrame tu inocencia. Entonces fíjense qué claro hubiese sido que la ley hubiese determinado las cantidades y ya nos sacamos el problema encima. Si yo que puedo consumir hasta 30 gramos, listo, sé que voy a tener 29, cosa que entre con un consumo personal, ¿no? Así que bueno, eso, el problema acá me parece que más allá del prohibicionismo es también el Poder Judicial que sigue con esto y sigue metiendo gente, los narcoboludeo, decimos nosotros, porque realmente el narcoboludeo. A mí me gustaría hacerte una pregunta que me han hecho varias personas y les dije que se la responda a Nadia. Bueno, con el tema del ReproCan, tenemos allá, hay muchas personas que después de tiempo de espera les llegó su carnet, ya están registrados, son usuarios legales de cannabis, pueden tener hasta 9 plantas floreciendo en 6 metros cuadrados en su casa. Esto es un carnet de ReproCan. Acá nuestro amigo Mosley es usuario legal. Él puede andar con hasta 40 gramos de flores por todo el territorio argentino. Él puede tener hasta 6 frascos goteros de aceite ya preparado de 30 mililitros por cualquier lado. Los puede trasladar en avión, en bondi, en auto. Ahora, ¿qué pasa si acá el amigo sale, se va a la plaza de Chacras, se prende un porro, ¿sí? Con eso, y se le acerca un policía? Yo conozco casos de policías que no tienen idea que existe ReproCan, policías que ya saben que existe, policías que ya saben que existe y dejan pasar esa situación, y policías que saben que existe y no dejan pasar esa situación. ¿Estamos de nuevo así como lanzados al criterio de la fuerza de seguridad en este caso? A ver, hay 2 posibles respuestas, creo, ahí. A ver, en primera instancia, las fuerzas de seguridad, lo que dije recién, son muy lombrosianos, o sea, ellos por olfato policial, porque así ponen en los expedientes últimamente, hemos tenido expedientes que dicen, por olfato policial, esta persona seguramente, o por sus características físicas, o cómo estaba vestido, de qué barrio era, seguramente se dedica al narcotráfico, bla, 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 porque lo hemos leído, es real, olfato policial, así. Por supuesto que después hay que hacer un planteo judicial y demás, pero así razona la fuerza de seguridad, ¿no? Entonces, si su olfato policial le da para sospechar que esa persona tiene un porro, y bueno, hay 2 cuestiones. Digamos, el ReproCan, olvídense, porque el ReproCan es solo una autorización a fines medicinales, ¿está? Nosotros en nuestro país, más allá del fallo Arriola, que no es legal, ojo, no confundamos legalidad con declaración de inconstitucionalidad, ¿está? Que no me van a llevar detenido si yo estoy fumando en la plaza, es una cuestión.
pero que el policía o la policía está autorizado legalmente para llevarme a la comisaría, ficharme y después decirme, bueno, listo, por arriola te dejo exonerada de culpa y cargo, es otra cuestión. Pero sí me puede llevar todavía, lamentablemente. Y obviamente le puede sacar el ReproCan, pero como tampoco saben lo que es el ReproCan en el 90% de la población argentina, y bueno, capaz que lo enganchás y le mostrás el ReproCan y zafás, ¿viste? ¿Qué tipo de plan hubo para poder dar, digamos, brindarnos este nuevo derecho, digamos, no sé cómo decirlo, con ReproCan? Digamos, no hay ni siquiera mucha gente que ya todavía lo conoce o lo reconoce como un derecho, y más allá de eso, la gente que sí lo conoce y sí lo usa se encuentra con la fuerza de seguridad que no sabe, o sea, cuál es la problemática ahí de comunicación, bajada, línea, ¿qué es ese problema? Sí, la problemática es falta de información, en realidad no solo de la fuerza de seguridad, sino del Poder Judicial. Acuérdense que la fuerza de seguridad puede actuar en primera instancia en delitos de flagrancia o cuasi flagrancia, ¿no? Pero fuera de eso siempre está asistido por un ayudante fiscal o por un fiscal, depende de la jurisdicción de que se trate, ¿no? Entonces el policía dice, che, encontré a tal persona con ReproCan y no sé lo que es el ReproCan. Llama al fiscal o a la fiscala y allá arriba le dicen, en algunos casos lo tuvieron que googlear porque no sabía la justicia lo que era el ReproCan, así, crucial. Bueno, en ese caso esta persona del Poder Judicial dirá, no, bueno, déjala en libertad porque es una persona autorizada. Pero como planes me parece una capacitación, eso lo propusimos hace creo que todas las organizaciones desde antaño que estamos bregando por lo mismo, capacitación a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, y no, el otro día en Córdoba nos reíamos porque hicieron una del Poder Judicial a las fuerzas. ¿Y a ellos quién los capacita? O sea, me está jodiendo, ¿me entendés? O sea, tipo la ley Micaela que la Corte dijo, no, nosotros no nos vamos a capacitar, pero estás ordenando a todo el resto de los poderes a capacitar. Bueno, acá es lo mismo. Hay una cuestión elitista de los jueces y las juezas, ¿no? De castas judiciales, en donde, bueno, lamentablemente si no, pero tendría que haber bajada de línea del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación, instando y obligando a cada una de las jurisdicciones provinciales, pero así, obligaciones, porque creo que es la única solución. Igual el ReproCan sigue siendo, si bien es un montonacísimo, también antes hablaba de los privilegios y también tiene que ver una cuestión de privilegio. También es una cuestión de privilegio porque básicamente hoy en día no lo están prescribiendo los hospitales públicos, con lo cual ya tenés que tener un billete para la consulta, porque está disfrazado de que no te cobra el ReproCan, te cobra la consulta y está bien porque es su laburo, pero no existen, o sea que también yo pude sacarlo porque tenía algún acceso privilegiado, así que es por eso es que en realidad cuando decimos estamos disfrutando de un presente muy copado, todavía falta un montón porque hasta que esto sea para todos y todas, falta una legislación más de fondo. Una diferencia, el consumo problemático de sustancias no es un problema judicial, es un problema de salud. El narcotráfico es un problema judicial, no es un problema de salud. Entonces, como dijo bien la doctora Nadia, tenemos que fijar bien ciertas pautas. X cantidad de plantas, X cantidad de cogollo, consumo libre para todos los mayores de 21 años, ¿sí? Ahora, después de eso, puede ser comercial, con otro tipo de habilitación, y otra cosa, narcotráfico. Pero si nosotros hacemos esa particularidad, se termina el narcotráfico de la marihuana. Le sacamos gran poder a los tipos que venden cualquier cosa, porque ese famoso prensado paraguayo, lo que menos tiene es principio activo de la planta y sí tiene un montón de plaguicidas, metales pesados y gran afectación hacia los que lo consumen. Hay gente que no sabe qué es el paraguayo, Bueno, es un prensado. Muchas veces ustedes cuando ven esos paquetes que agarra la policía, que son un montón de paquetes que vienen de Paraguay, son grandes cultivos que hay en Paraguay que los prensan, ¿sí? Como todo, para ocupar menos lugar, pero ¿cuál es la diferencia médica? ¿Por qué yo estoy a favor del autocultivo?
porque si ustedes van a cultivar para su consumo, como hace él, no lo va a estar fumigando con un plaguicida, ni le va a poner tierra del riachuelo que está llena de plomo o de cobalto. Entonces, la idea es que ustedes esa planta la van a cultivar con todo cariño, todo amor, sin productos externos. Si se le honguea una planta, la van a tirar para que no se le contagien las otras. Entonces no están consumiendo aflatoxinas que son muy cancerígenas. Entonces, una cosa es el autocultivo y otra cosa es ir a comprar, independiente del prensado paraguayo que tiene mala prensa, porque está mal prensado, cualquier cosa que le venda un narcotraficante. Sí, lo último que quería decir, bueno, tengo la suerte de representar al grupo de Libertades por Cannabis, que se ha formado un colectivo de todos presos y presas a nivel país, digamos, de diferentes provincias. Y bueno, en el caso de Denise Moruzzi, siempre lo tomamos como, bueno, ella dice, ya prefiero reírme de esto porque, bueno, ella estuvo presa por tres plantas de cannabis, le dieron 4 años y 6 meses, tuvo que hacer 2 años y 8 meses en la cárcel, después se le dio la domiciliaria y finalmente, con tanta movida que hemos hecho, le dieron por suerte la libertad condicional. ¿Qué pasa? Ella, cuando tenía la domiciliaria, fíjense lo anecdótico de esto, porque ella, acuérdense, les dije, por 3 plantas estuvo presa, y el ReproCan le autoriza 9. O sea, legalmente quedó autorizada con 9 y estuvo presa por 3. Entonces, ¿cómo podemos explicar legalmente eso? Tiene que haber una ley reparadora, ¿no? Porque esta gente sufrió un montón, perdió puestos de trabajo, perdió familia, el pibe de ella con 14 años quedó solo en su casa. O sea, pasaron un montón de cosas. ¿Cómo salís económicamente? Ni hablar psicológicamente, porque la cárcel te mata, deja huellas como muy, muy imborrables. Pero fíjense, ¿no? A esa perversión ha llegado el Poder Judicial. Por eso coincido acá con el Doc, es un problema, claro. Lo que pasa es que el Poder Judicial mete a todo el mundo dentro de la misma bolsa, son todos narcos, ¿no? Con 2 o 3 plantas ya sos un narcotraficante. Pero bueno, y lo último, y me hago cargo de lo que digo, también siempre digo esto, los puestos judiciales y la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, piensen ustedes que tienen que mantenerse económicamente. Entonces, si no mandan presos y presas por cannabis, ¿y cómo se sostiene todo ese sistema judicial? Bueno, hay un chiste bastante feo que es que cuando una chica anda sola por la noche y tenga miedo de que la puedan atacar o algo de eso, que se prenda un porro que seguramente va a aparecer la policía. Claro, totalmente, ¿sí? Sí, por eso, bueno, estas son cosas que esperemos que sigan evolucionando, que sigan cambiando. Para eso seguimos saliendo a las calles a marchar, para eso se siguen organizando las personas en comunidades, en asociaciones, fundaciones. Es por eso que, bueno, te quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que han pasado malos momentos en la cárcel o donde sea, detenidas por estas cuestiones. Yo me solidarizo, quiero que sepan que también hago este tipo de eventos para poder visibilizar ese problema. Basta de presos y presas por plantar. Bueno, gracias. A continuación vamos a presentar, gracias doctora Nadia Pozziatlo, por favor, gracias doctor Méndez Garrido, gracias Mole, un amigo. Gracias por este debate, por esta charla, por visibilizar esta situación. A continuación vamos a presentar a